Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Listos para estudiar nuestra lección número 7 de este tercer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el tema general, el Éxodo, viaje a la tierra prometida? Y antes de entrar en el estudio, yo quiero decirles que no se trata de contar la historia del Éxodo. Este estudio no se trata de eso. Se trata de que aprendamos de esas experiencias del pueblo de Dios. Aprendamos de ella, pongámosla en práctica. Vamos a la tierra prometida. Así es que aprendamos de ellos. La lección número 7 lleva por título El pan y el agua de vida. Y el texto para esta semana es precioso y es muy explícito. Se encuentra en Éxodo 16, 28 al 30. Y dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da para 2 días. Quédense pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Así son las instrucciones que Dios da a su pueblo, claras, sin que nos quede ninguna duda de lo que Él quiere de nosotros. El Señor los iba a guiar, el Señor los iba a cuidar. Y Él deseaba ayudarlos a crecer, a que se hicieran un pueblo numeroso, fuerte, pero debían aprender disciplina. Debían aprender dominio propio, abnegación, generosidad, confianza en el Señor y especialmente obediencia. Necesitaban confiar en las indicaciones del Señor a cada paso de su peregrinar. Pero como en toda empresa, siempre se necesita un liderazgo y en este caso, el líder visible era Moisés. Hoy tenemos un gran líder, Jesús. Bienvenidos al estudio de la lección número 7, el pan y el agua de vida. La primera parte de nuestra lección lleva por título Aguas amargas. Recuerda la experiencia del pueblo de Israel en su peregrinaje para llegar a la tierra prometida tiene que ser nuestra lección para aprender. Ellos son como un libro para nosotros, para que nosotros aprendamos de las experiencias que ellos pasaron. Nosotros debemos de aprender a través de la experiencia de ellos que Dios es nuestro solucionador. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Después de lo que Dios había hecho en el Mar Rojo, pareciera inconcebible pensar que el pueblo entraría en desesperación por alguna cosa que les faltara. Pero lo hizo. Y llegaron a un lugar donde fluían aguas. Y cuando probaron las aguas, eran amargas. Este relato lo encuentras en Éxodo 15, 22 al 27. Cuando sintieron el amargor del agua, corrieron donde Moisés a quejarse porque el agua estaba amarga, como si él tuviera la culpa. Y luego Moisés acudió a Dios y Dios ya tenía la solución. Le dijo, toma ese pedazo de madera de ese árbol que está ahí y échalo en el agua. Por supuesto que no fue la madera la que hizo potable el agua, fue el poder del Señor. Ellos tenían que aprender que debían tener paciencia para esperar el momento oportuno del Señor. Y también tenían que aprender que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos. A mí me encanta cómo Dios en esa ocasión les hizo una promesa maravillosa. Les dijo, no les voy a enviar ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy Jehová, su sanador. Y también
nos dice una y otra vez a nosotros lo que está en Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Y luego enumera una cantidad de bendiciones que vienen por la obediencia. Por la obediencia. Aprendamos a ser obedientes a Dios. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Codornices y maná. Y es muy triste que olvidemos con gran rapidez las cosas buenas que nos pasan y que las opaquemos dándole demasiada importancia a los desafíos que todos los días tenemos, a los cuales a veces llamamos cosas malas. La gente olvida notablemente que la poderosa mano de Dios los ha guiado. Y cuando están en problemas se abruman, como que si no tuvieran un Dios. Dejan que sus problemas presentes los cieguen con respecto al poder de Dios, a su meta final, que es depender del Todopoderoso. En Éxodo 16, 1 al 36, nosotros encontramos la historia de Israel cuando se quejaban, porque dice es que en Egipto nos sentábamos a la orilla de las ollas de carne, de ajo, de cebolla. En realidad yo no recuerdo que en la Biblia esté escrito eso, pero ellos se pusieron a quejar de eso, de que estaban a la par de las ollas, sendas ollas de carnes. ¿Contra quién comenzaron a quejarse? Contra Moisés. Sin embargo, el objetivo real de su queja era contra Dios. Es importante notar que las tentaciones del enemigo, registradas en la Biblia, las principales tentaciones, como en el Edén, como en el monte de la tentación de Jesús y con cada uno de nosotros, es la comida, es la alimentación. ¿Cuántas veces la desobediencia de Israel estuvo relacionada con la comida, con la bebida? Dios es bueno y nos da el dominio propio, esa templanza que nosotros necesitamos para poder decir no a lo que Él no quiere que hagamos. En el desierto les dio el maná. El maná llevaba como propósito saciar sus necesidades alimenticias, pero especialmente enseñarles cómo Dios iba a proveer en medio de la obediencia de cada uno de ellos. A través del maná, Él enseñó a su pueblo a guardar el sábado. Todos los días caía maná. Todos los días. Ellos debían de tomar la porción que cada uno iba a comer. No podían guardar maná para el día siguiente porque amanecía engusanado. Algunas gentes haragancitas fueron y agarraron maná para otros momentos, para otro día. Y les amaneció engusanado. Pero el viernes ocurrían milagros. Había doble porción. Ellos podían agarrar doble porción de maná. O sea, caía doble porción de maná. El sábado ocurrían varios milagros. El primero de ellos era que no había engusanado el maná que ellos habían recogido para el día sábado. Estaba limpio, estaba fresco. Así es que Dios proveía maná para todos los días, inclusive para el sábado, pero lo tenían que recoger el viernes, porque el sábado no caía maná. Dios realizaba constantemente estos milagros para que el pueblo recordara el sábado y celebrara la bondad de Dios durante ese día. Dios le dijo, tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado.
Queridos, evitemos ser quejumbrosos y recordemos que en 6 días Dios nos dará lo que necesitamos y que el séptimo día, el sábado, nos espera para que lo adoremos. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Agua de la roca y está basada en el relato de Éxodo 17, 1 al 7. Queridos, en cada milagro que Dios hacía al pueblo de Israel durante su peregrinación, el propósito era que afianzaran su fe, que cuando vieran venir esos desafíos que iban a ocurrir, Dios los había preparado para eso, no se preocuparan, sino que esperaran en el Señor, porque Él estaba con ellos. Queridos, hoy nosotros no tenemos una nube que nos cubre del sol, ni una columna de fuego en la noche. Ellos sí lo tenían como una evidencia de la presencia de Dios con ellos. Pero aún así, el pueblo tenía dudas de Dios. Pero Dios quería que ellos, cuando vieran los desafíos que le venían, pusieran manos a la obra en todo lo que ellos podían hacer y que dejaran el resto en manos del Señor, porque Él había prometido librarlos. Dios se preocupa por nuestras necesidades. Solo recordemos 2 cosas importantes: fe y obediencia. Recuerda que el adagio popular, pero muy cierto, que dice: nosotros hagamos lo posible, que Dios hará lo imposible. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Jetro. Jetro era el suegro de Moisés, el papá de Séfora, su esposa. Él llevó a su esposa y a sus 2 hijos, Gersón y Eliezer, para que se juntaran con Moisés ya en la peregrinación. Jetro había escuchado las maravillas que Dios había hecho con ese pueblo y llegó donde Moisés. Este relato está en Éxodo 18, 1 al 27. Cuando Jetro llegó y pasó el primer día con Moisés, se dio cuenta de la obra desgastante que llevaba Moisés. Le hacía falta organización a Moisés y Dios le mandó a ese hombre sabio para que le ayudara. Y la humildad de Moisés le permitió escuchar los consejos de Jetro. Jetro le recomendó que nombrara jueces para que no todo el pueblo tuviera que venir a él todos los días con sus problemas. Le dijo: nombra jueces que respeten profundamente a Dios, que sean dignos de confianza y que odiaran la ganancia deshonesta. Personas capaces y de buen carácter debían estar a cargo de diferentes grupos de miles, de centenas, cincuentenas y decenas. Y así la carga se iba a aliviar. A mí me encanta este ejemplo que nos dio Moisés. Siempre debemos de escuchar consejos de gente con sabiduría, temerosa de Dios. Moisés pudo haber dicho que solo oiría lo que Dios le dijera, pero con humildad recibió el consejo de su suegro, como si fuese el enviado de Dios para solucionar ese problema. La quinta parte de nuestra lección lleva por título El pan y el agua de vida. Y en este estudio de este día, nosotros encontramos citas como 1 Corintios 10:11 y Juan 4 y 6, que son ejemplos de cómo Dios ha guiado a su pueblo siempre y cómo hay símbolos que lo representan dentro de nosotros. También nos enseña que la administración del pueblo de Israel, efectuada por Moisés bajo la dirección de Dios, es un ejemplo para nosotros y nuestros dirigentes. Es importante que nuestros dirigentes estudiaran
constantemente el camino hacia la tierra prometida, dirigida por Moisés, porque sus experiencias son importantes para nuestra peregrinación ahora. En una ocasión, Jesús se encuentra con una mujer junto a un pozo y lo hizo a propósito. Y ella iba a traer agua. Y él, cuando ella llega, le pide agua. Pero ella ve que él es judío y ella es samaritana. Y entonces le dice, ¿cómo tú me pides agua si nosotros no nos llevamos como pueblo? Y entonces Jesús le dijo, si yo te diera del agua que tengo para ti, nunca más volverías a tener sed. Y aquella mujer se quedó impresionada. Le dio el agua de vida. El agua con la que ella sació su sed, que necesitaba no solo para sentirse libre de todo lo que se hacía y decía de ella, sino libre para poder ser candidata al reino de los cielos. Ella no se sentía digna de eso. Pero Cristo le dijo, yo he venido para darte agua de vida y para que la vivas eternamente. Qué maravilla más grande. Jesús es nuestro verdadero pan. Él es nuestro verdadero maná. Para los que estamos ahora aquí, Él es nuestro maná. Al pueblo de Israel se lo dio en la peregrinación y ahora nos lo da a nosotros en nuestra peregrinación. Él es nuestro pan diario. No te mueras de hambre. Él sacia tu hambre espiritual como el pan de vida y tu sed espiritual como el agua de vida. No busques más. Lo que tú necesitas es a Jesús en tu vida. Él es tu pan y es tu agua, que saciará tu hambre y tu sed espiritual. En Éxodo 17, 8 al 16 encontramos una historia muy interesante. Y es cuando los amalecitas, una tribu feroz y belicosa, atacaron al pueblo de Israel. Los amalecitas no desconocían el carácter de Dios y su soberanía, pero en lugar de temerlo, se habían empeñado en desafiarlo. Las maravillas hechas por Moisés ante los egipcios fueron tema de burla de los amalecitas y se mofaron de los temores que los pueblos circunvecinos tenían. Los amalecitas habían jurado por sus dioses que destruirían a los hebreos de tal manera que ninguno escaparía y se jactaban de que el Dios de Israel sería impotente para resistirlos. Los israelitas no los habían perjudicado, no los habían amenazado, nunca se habían metido con ellos, ni en ninguna forma los habían provocado. No entendían los israelitas por qué ese odio de los amalecitas hacia ellos y ese desafío hacia Dios. Los amalecitas trataron de destruir al pueblo escogido. Durante mucho tiempo habían sido pecadores arrogantes y sus crímenes clamaban a Dios exigiendo venganza. Sin embargo, su misericordia todavía los llamaba al arrepentimiento. Pero cuando cayeron sobre las cansadas e indefensas filas de Israel, sellaron la suerte de su propia nación. Es posible que otros te vean como los amalecitas miraban al pueblo de Israel y traten de destruirte. Pero recuerda que no estás solo. Dios peleará tus batallas y te dará la victoria. Nunca lo dudes. Hemos llegado al final del estudio de nuestra lección número 7 y te espero para la próxima semana en la lección número 8. Recuerda, mientras el tiempo pasa, Cristo viene.